Bienvenido, está sintonizando el podcast de El Panda Enojo. Hey, ¿qué ondas? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado esta temporada en su vida? Yo sé que los he tenido un poco abandonados, pero yo les advertí que esta temporada no iba a ser tan consecutiva porque últimamente ya no he sido tan enojón, entonces no puedo sacar temas cuando no estoy enojado. Entonces, ¿de qué puedo abordar si la furia ya no está en mí, no? Pero eso es bueno porque significa que he avanzado en mi relación con Dios. Y si estás tú en una etapa de enojo, no significa que Dios no esté obrando en ti, sino que pues está obrando de otras maneras. Y aquí te traigo una emisión especial, un bambutazo. Yo sé que ya habías escuchado de esta dinámica de cuando hablamos sobre hip hop basura, sobre cómo es que el rapero cristiano no sale de los primeros tres temas y así lleva una carrera de 10 años cantando lo mismo y no evolucionando musicalmente ni tampoco en su literatura. Si quieres seguir en el tema, pues búscalo, ¿no? Aquí en el stock de mis episodios y vamos avanzando. O sea, aquí en este bambutazo, tú te vas a preguntar, oye, panda, de qué se trata este pedo? Pues mira, para empezar ya lo leíste. Y hay un tema tan único que ha surgido en estos tiempos, ¿no? En esta era revolucionaria del cristianismo moderno, en donde que si la Biblia es literal, si la Biblia es poética, que si la Biblia es más un libro teológico, que si la Biblia tiene la verdad y tienes que pisar a tu esposa y dominarla y escupirla en la cara, que eso no dice. Si quieren saber que si eso dice, váyanse a leer la Biblia. Y pues vamos presentando al elenco de Bambutazos, edición 2 en las Sagradas Escrituras. ¿Y a quiénes tenemos aquí? Pues tenemos a, bueno, al fundador de, creo que sí, es el fundador de Conciencia Media, este Andrés Marín, que también fue el iniciador de esta comunidad de podcasters cristianos. Y pues me gustaría que dieras unas palabras, señor Andrés. ¿Qué esperas de este diálogo? Yo, primero que todo, saludos. Y hoy ando con mucha paz y con mucha tranquilidad. Y siento como que no quiero pelear hoy, no sé por qué. Pero vamos a ver qué pasa. Y también pues este chavo que viene desde Venezuela, tengo entendido, Jefferson Muscarneri, del podcast de New Salmodia. Y pues bienvenido, me gustaría saber un poco de ti, qué es lo que esperas de este debate, de esta plática de amigos. Hola chicos, pues un gusto que me hayan invitado a este programa. Les comento que es la primera vez que me invitan a grabar un podcast así en grupo, ¿no? Y bueno, muy agradecido por eso. Espero no me traten tan fuerte hoy, ¿no? La bienvenida. Y bueno, sí, como dijiste, de Venezuela. Tengo un podcast pequeñito que inicié hace relativamente poco tiempo. Lo tengo también un poquito abandonado, pero con planes de continuar muy próximamente. Entonces, bueno, hoy, bueno, pretendo que podamos edificarnos y llegar a, a un punto, como yo no sé si llamarlo de acuerdo o por lo menos de comunión en este episodio. Pues me gusta la idea de que tal vez no que gane uno, porque creo que no se trata de ganar, sino de tener la capacidad de escucharnos unos a otros y quedarnos con lo que nos edifique. Y
tenemos a un invitado también muy especial porque es la primera vez que de alguna manera lo veo. He escuchado su voz en el podcast que comparte con nuestro chico de las bombas, a este ser que es mitad musulmán, mitad cristiano, a Nader. Y pues viene aquí con nosotros el pastor Javier Ramón, que es parte del hosting de Tú También el podcast. Y pues dime, pastor, ¿de dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que esperas de este diálogo? Saludos a todos. De verdad que es un privilegio estar con ustedes y compartir este rato y compartir este tiempo. Para mí, cuando Nader me dijo para que lo sustituyera, yo dije, en serio, a ti te va tan bien, te llevas tan bien con ellos. No sé por qué tú quieres que yo esté ahí, pero realmente espero que sea una plática bien interesante. Me encanta, él sabe, él y yo decimos cortados con la misma tijera porque nos encanta el debate, nos encanta escuchar eh, argumentos distintos porque yo creo, estoy convencido que en la diversidad hay, hay hermosura, hay belleza. Lamentablemente crecimos en un ambiente donde se buscaba la uniformidad y que todos pensaran de igual manera, pero con el pasar de los años he entendido que en la diversidad hay riqueza. Y realmente eso es lo que espero esta noche, aprender de ustedes, compartir con ustedes, aprender, escuchar y que seamos todos levantados un poquito más, seamos edificados. Y realmente ha sido una bendición para mí. Nader y yo hemos abandonado un poquito el podcast, tú también, pero estamos en planes de empezar pronto otra vez y seguir compartiéndolo. Pero esta noche espero que sea de mucha bendición, porque de verdad que estoy ansioso de escucharlos. Creo que todos hemos vivido esta parte, ¿no? Todo podcaster ha abandonado un poco sus proyectos porque, No todos. bueno, Andrés tiene como 5,000 Leo no. podcasts. Bueno, yo iba a Andrés, decir dijiste que Leo. no estabas hoy para debatir, no estás Ay, en debatir. ya caí en la trampa. Ay, es tu naturaleza. Dicen que árbol torcido jamás sus troncos endereza. Pero creo que todos hemos pasado por algo así, ¿no? En que la pandemia nos afectó la creatividad y muchas cosas, de hecho, hasta nuestra espiritualidad. De alguna manera nos hemos sentido como muy bajos en cuanto a nuestra gasolina espiritual. Porque creo que a mí me pasó esta parte, ¿no? Que en cuanto se acabó la iglesia física, pues digamos que yo sustituía mi relación con Dios con un servir. Entonces dejé de servir, se acabó mi relación y, y me fui de pique, ¿no? Y continuando con las presentaciones, también tenemos a... creo que es el invitado de la semana porque también estuvo ahí en el especial de Dice Así, a Leo Lozano del podcast de Cosas Comunes. Y, y pues dime de dónde vienes, de dónde estás hablando y qué es lo que esperas de este diálogo, Leo. Hey, gracias, Ems. Un placer poder estar contigo y con todos los demás invitados. Es un honor poder compartir un tiempo con ustedes. Yo, como bien mencionaba, soy del podcast Cosas Comunes. Soy originario de Monterrey, Nuevo León, México, pero tengo ya, exacto, pero tengo ya 10 años aquí en Houston, Texas. Entonces, ahorita me encuentro, de hecho, manejando por las bellas avenidas de esta ciudad y la verdad estoy emocionado por el episodio que tenemos delante de nosotros, porque creo que habemos como que varias tradiciones aquí representadas, varias posturas representadas y me encanta lo que mencionaba ahorita el pastor Javier, y hay una frase que yo escuché hace poco que me gustó mucho, y es que es esta pregunta que dice, ¿amas la verdad o amas tener la razón? Que no necesariamente es lo mismo. Y entonces yo creo que quienes estamos aquí y quienes nos escuchan, estoy seguro que somos personas que aman la verdad
Y por la verdad no me refiero a esta verdad cuantificable, sino amamos a la verdad que es Jesús. Y es aquí donde todos llega un punto donde tenemos que rendir estas coronas que cargamos con nosotros, ¿no? Tenemos que rendir nuestros egos y en ese sentido tenemos que rendir ese deseo que a veces nos asfixia de querer siempre tener la razón y simplemente rendirlo ante la verdad y que el amor a esa verdad nos haga entender que somos familia, ¿no? Que podemos tener opiniones diferentes quizá, pero que a final de cuentas somos familia, somos amados y que tenemos mucho más en común que lo que nos divide, ¿no? Y es en esa unidad que podemos vencer este deseo de uniformidad, ¿no? Que a veces ese deseo de uniformidad es lo que más termina por dividirnos a todos. Pero una vez más, emocionado de estar aquí y agradecido contigo, Ems, por facilitar este espacio. No hay de qué. Más bien, gracias a todos ustedes por permitirse estar en uno de los podcasts más herejes, yo creo. Y justo, ¿no? Lo que dices, Leo, creo que a veces confundimos unidad con uniformidad, porque yo no necesito que tú creas lo mismo que yo o que vivas de la manera en la que yo vivo para tener unidad contigo, porque ya es distinto. Creo que se vuelve una dictadura, ¿no? Querer que todos sean como yo pienso, es como un poco ególatra. Pero también esta parte que más bien quiero decir de dónde son cada uno para que entiendan la connotación cultural y también que cada quien vive en una generación distinta, porque habemos varias edades aquí y es lo rico de este diálogo, ¿no? Que hay cristiandad de cualquier categoría en este foro. Y pues ya Jefferson dijo que es de Venezuela. Tenemos también a Javier que está en Puerto Rico, o bueno, Puerto Rico. Ahí sí, ahí sí escuchan a Daddy Yankee, no es Daddy Yankee, es Javier. Y pues tenemos ahorita cuando menciona Javier al Tico Mayor, que es Andrés, que es de Costa Rica, pero actualmente está residiendo en California, tengo entendido. Sí, Los Ángeles. En Los Ángeles. Y aunque su raíces es latina, al final sigue siendo un poquito gringo a veces. Voy para 20 años de estar aquí, entonces sí me cuesta mucho, me cuesta muchísimo sacar la cultura gringa de mi mente cuando hablamos de cristianismo, porque tengo demasiado de no ser parte de la cultura latina cristiana. Entonces, para que me disculpen de un solo. Entonces, no va a hablar sobre el cristianismo latino, sino del gringo, ahí para que medio entienda. Y pues Leo ya dijo de dónde está, de dónde viene, y creo que también vive lo mismo, ¿no? O sea, sí tiene mucho en su ADN un cristianismo norteamericano que un cristianismo latino, que ustedes van a decir, oye, pero ¿qué tiene que ver? Es el mismo Cristo. Al final las culturas dominan mucho en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de pensar, porque pues esto es lo que llamamos la psicología de las masas, ¿no? Al final, individualmente, pues nosotros nos definimos, pero también los lugares en donde estamos de alguna manera van moldeando nuestra manera de ver las cosas, que es lo que yo aprendí Totalmente. en ese libro. Y que creo que es parte de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? De cómo, o sea, y ahorita nos meteremos más en ello, pero es que nuestra cultura definitivamente afecta o nos da unos lentes a través de los cuales vemos nuestra vida y de la misma forma es todas nuestras experiencias van ajustando estos lentes con los que experimentamos a Dios y con los que experimentamos la Biblia misma, ¿no? Entonces,
ya, es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Nadie lee la Biblia con un corazón neutral. Todos traemos nuestras experiencias y en base a esto leemos un poquito de la Biblia, traemos todas estas cosas y experimentamos a Dios en base a todo esto que nos... Sí. Y pues vamos entrando en materia y justo, ¿no? La parte en la que cada quien lee la Biblia conforme uno está viviendo cierta situación, porque creo que es lo mágico cuando vuelve a leer uno cierto libro de la Biblia, porque depende de la situación que vivas es lo que vas a ir entendiendo. Y yo creo que de alguna manera también cuando se escribieron. En algún momento yo escuché a uno de mis pastores que muchas veces la Biblia fue escrita de alguna manera para adoctrinar a las personas, que por eso uno tiene el discernimiento del Espíritu Santo para efectivamente discernir cuando esto habla tu vida o cuando algo es meramente como humano, que el mismo Pablo más adelante decía como que, bueno, esto te lo digo yo, como yo, el Pablo humano, ¿no? Y vamos a la primera pregunta de esta sesión y a partir de aquí, que es Open Mind, habla quien quiera dar la palabra y la primera pregunta es, ¿por qué sí es inerrante la Biblia o por qué no es inerrante la Biblia? Y creo que Andrés quiere hablar, entonces adelante. Lo que pasa es que, aunque la pregunta es extremadamente buena, creo que es importante aclarar ciertas cosas, porque la palabra inerrancia tiene un significado, pero también es muy común que la cultura utilice la palabra infabilidad, que tiene otro significado. Entonces me gustaría tal vez empezar un momentito explicando la diferencia entre las dos. Por ejemplo, la inerrancia habla de que la Biblia es perfecta en su literalidad y donde todos los detalles son perfectos y sin error, casi como si hubieran sido dictados por Dios o han sido filtrados por Dios o por el Espíritu para que todo lo que fue escrito sea perfecto y sin error. Lo cual es muy diferente a la infabilidad, porque la infabilidad más bien lo que habla es que la Biblia es lo único que ocupamos para poder conocer a Dios relativamente y ser salvos. Y no se preocupa mucho en lo que son discrepancias o errores en los textos, porque al final lo importante es que nos señale a Dios y nos señale a Jesús. Eh, digamos, la infalibilidad habla de que eso es relativamente lo único que necesitamos para poder vivir una vida plena, pero que la Biblia es extremadamente necesaria o casi la única cosa que nos señala a Dios. No hay inspiración, nada más. Pero después de esto, está de moda también una forma de explicar la Biblia que en mi opinión es mi favorita en este momento y que es inspirada. Que sea inspirada es muy diferente a que sea inerrante y a que sea infalible, porque que sea inspirada no habla de una Biblia perfecta y sin errores, sino habla de una Biblia que fue escrita por hombres tratando de explicar lo que ellos, digamos, la relación de ellos con Dios. Del mismo modo que yo tengo un proyecto de música y tengo un EP y un single en iTunes. Una de esas canciones de mi EP se llama En los ojos de Tatiana. Tatiana es mi esposa. Yo le hice esa canción inspirado en ella, pero yo fui el que escribí la canción. Ella no la escribió. Pero el problema es que esta canción y mi esposa están completamente relacionadas una con otra, porque si yo no me hubiera casado con mi esposa, esa canción no existe. Entonces, ocupo una para que exista la otra. Entonces, si la Biblia, por este caso, no es ni inerrante ni infalible, pero es inspirada, son palabras humanas tratando de explicar la relación con Dios y no necesariamente son malas, digamos. Nosotros, digamos, en este caso, uno podría decir que Dios respeta la opinión humana de lo que nosotros tratamos de entender de Él, pero no la hace ni perfecta, ni infalible, ni sin errores, ni inerrante, ¿verdad? La inspiración es algo diferente.
Entonces, eso es una pequeña explicación tal vez de los tres términos. Porque, digamos, yo sé que tal vez hablar específicamente de inerrancia nos puede llevar a un extremo que, que tal vez nadie comparta. Entonces, si nos vamos a venir a los medios, por lo menos ya saber cuáles son las definiciones o a dónde identificarlas. A mí me encantaría escuchar del pastor Javier, no solamente porque es pastor, sino porque eh, sé que es una persona bastante educada, tiene una escuela en Puerto Rico. Entonces, antes de seguir y dar, por ejemplo, opiniones, me encantaría conocer su postura y después escuchar a Jefferson y a los demás. No sé, pastor, si nos pudiera dar su opinión de esto. Claro, yo creo que lo que voy a hablar va a traer más conflicto que armonía, porque de hecho nadie sabe que a mí no me gusta que me llamen pastor, porque obviamente el título de pastor ya obviamente, igual que cualquier título, ya trae de por sí ya una predisposición de los demás para pensar algo con relación a la persona que está hablando. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Yo no creo en la inerrancia de la Biblia y no creo en la infalibilidad de la Biblia. Am, eh, las definiciones que él da, yo podría estar de acuerdo, podría no estar de acuerdo, pero las voy a tomar como buenas y basadas en esas definiciones que él da, estoy 100% de acuerdo. Yo no creo en ninguna de las dos. En términos de la inspiración, creo que él está tomando, tú me aclaras, Andrés, si me equivoco, el pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 3, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Ahora quiero, Sí, más o menos, pero sí, dale, porque también tenía básicamente, algo que hablar de eso más adelante. ok, porque en términos de ese pasaje también, o sea, yo quiero, a lo mejor me estoy adelantando, pero en términos de, primero quiero aclarar mi punto de por qué no creo en la inerrancia ni en la infalibilidad. Porque sencillamente yo creo que la Biblia es un conjunto de libros escritos por seres humanos que están llenos de um, experiencias positivas, negativas, de enseñanzas, llenos de visiones distintas, épocas distintas, historias distintas. Y obviamente cada uno escribe fundamentado en esa experiencia que vive en ese momento. Eh, y básicamente somos personas donde en nuestras acciones estamos limitados, cometemos errores. Y si el medio comete errores, obviamente el producto final no puede ser perfecto, no puede ser sin errores, no puede ser infalible, porque sencillamente el medio a través del cual se está escribiendo, pues obviamente si no es perfecto, no podemos llegar a un resultado final perfecto. O sin, en términos de lo que, cuando hablo de perfección, estoy hablando de inerrancia y estoy hablando de infabilidad. Básicamente por eso es que yo creo, aparte de eso, los seres humanos, todos los seres humanos a través de la historia, tienen una revelación progresiva de Dios. Ningún ser humano tiene una revelación absoluta de Dios. Quiere decir que a medida que nosotros vamos creciendo y desarrollándonos y madurando, sin tomar en consideración el tiempo donde vivimos, la cultura donde vivimos, solamente por crecer y madurar, obviamente nuestra visión de Dios va cambiando. Yo no veo a Dios igual que cuando tenía 15 años, ni cuando tenía 25, ni cuando tenía 30, porque las experiencias me permiten tener una relación distinta con Él. Pasa igual que cualquier relación con los seres humanos. Yo puedo tener de amigo a alguien por 30 años y mi relación hace 30 años no es la misma que la que tengo ahora. Va progresando y voy conociendo. Quiere decir que a medida que vamos conociendo a Dios, pues de esa manera la revelación va aumentando, el conocimiento de Él va aumentando. Y en la escritura vemos claramente cómo hay una revelación progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis, donde esa revelación se va aumentando. Obviamente donde llega a su punto máximo, a mi entender, es cuando Dios encarna a la persona de Jesús,
porque en Juan 1:14 dice que Jesús es la explicación de Dios, es el exégesis de Dios. Quiere decir que no es el libro, es la persona la que explica a Dios realmente. Amén. Quiere decir que al yo conocer la persona, pues obviamente eso va a ir modificando mi forma de ver no solamente a Dios, sino el mundo, los seres humanos, todo va a ir cambiando. ¿Ves? Entonces, partiendo de eso, pues yo pienso que cuando habla de la inspiración, el pasaje de segunda de Timoteo, ese pasaje a través de los años, de los siglos, hemos visto que se ha traducido como toda la escritura es inspirada por Dios. Yo hace un tiempo atrás me di a la tarea de estudiar esto con detenimiento y me doy cuenta que la escritura tiene errores de traducción en muchas ocasiones, pues eso es normal, eso siempre pasa cuando uno traduce de un idioma al otro, y los que conocen español e inglés se dan cuenta que hay veces, hay palabras que tú no puedes ni traducir, que solamente las puedes decir en el idioma original, punto. Y así mismo pasa con la escritura. Y cuando vemos ese pasaje, ese verso de toda la escritura es inspirada por Dios, eso no es lo que dice realmente. Lo que dice es toda escritura inspirada por Dios. El artículo la no aparece en ninguno de los manuscritos de ninguno. Es decir, que toda escritura inspirada por Dios es útil. Por lo tanto, usando el ejemplo que Andrés trajo a colación, por eso digo que estoy causando conflicto desde el principio. Esto no se escucha de un pastor usualmente. Usando el ejemplo de Andrés, cuando él le escribe a su esposa la canción, pues obviamente la escribe porque conoce a la esposa, porque sabe quién es. Y de acuerdo al conocimiento que tiene, que escribe y compone y puede ponerle melodía, porque de otra manera no lo puede hacer. Y eso sale de adentro hacia afuera. Y quiere decir que lo que nosotros escribimos ocurre de igual manera. Es decir, que no solamente la Biblia o la escritura es inspirada. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído algún libro que uno dice, wow, este libro me tocó, me impactó, me cambió, me transformó? ¿Por qué? Porque alguien fue inspirado para poner esas letras, y esas letras inspiradas tocaron nuestra vida. Dice que de igual manera la escritura tiene partes que nos inspiran. Y tengo que aclarar que es que tiene partes. Porque cuando vamos a eventos históricos donde se mata gente, donde se acribilla gente, donde se sacrifican niños, eso a mí no me inspira para nada en lo absoluto. No es útil a mi vida realmente. Claro que aprendo de la experiencia, pero no lo puedo aplicar de una manera práctica. Por lo tanto, quiere decir que hay partes de la escritura que sí, igual que cualquier libro. Hay libros que a lo mejor yo puedo leer una oración y me inspiran, y el resto del libro no me inspira nada. Y hay otros libros que los leo completo y todos me inspiran. Y porque alguien fue inspirado. Y la inspiración se trata de transmitir de persona a persona la vida de Dios de diferentes maneras. Por lo tanto, que la inspiración es respiración de Dios, lo que quiere decir literalmente. Es decir, que cuando yo soy inspirado, estoy recibiendo el aliento de Dios, y ese aliento de Dios lo transmito a otra persona para que esa persona pueda recibirlo y de igual manera pueda ser bendecido, pueda ser edificada, levantada, construida, consolada, confortada, dependiendo de la situación. No sé si te contesté, Leo, pero por ahí vamos. O sea, Sí, yo te lo quería agradezco. decir algo pequeñito acerca de 2 Timoteo, que es súper interesante también, que primero que todo, 2 Timoteo es uno de los libros que no se sabe si realmente Pablo escribió. Lo segundo es, el mismo Pablo cuando escribía sus cartas, él ni siquiera estaba pensando que él estaba escribiendo palabra de Dios, o sea, él no estaba diciendo, oh, voy a escribir una parte de la Biblia en ese momento. Y la otra cosa es que en ese momento ni siquiera los 4 evangelios estaban completamente terminados y editados cuando él escribe esto. Entonces tenemos un problema grandísimo, que cuando esto se escribe, el Nuevo Testamento ni siquiera tenía la forma que nosotros creemos que tiene en este momento. Ok. Pero lo asumimos, ¿verdad?
Ok, aquí yo creo que quien nos puede dar una opinión totalmente contraria a todo lo mencionado antes puede ser Jefferson, pero igual respondiendo a la misma pregunta que había hecho Leo, me gustaría saber cuál es tu postura para los escuchas, porque nosotros te conocemos del grupo de podcast cristianos, pero, okay, pero quiero saber cuál es la postura, qué es lo que crees o qué ondas. Sí, mira, definitivamente una postura muy diferente, empezando incluso desde las definiciones, ¿no? Creo que la única definición que compartimos es la de inerrancia, ¿verdad? Cuando hablamos de inerrancia nos referimos a que carece de error, ¿cierto? Eso fue lo que tú dijiste, en eso estamos muy de acuerdo. Pero cuando hablamos de infalibilidad, mi concepto al respecto tiene que ver más que todo con la incapacidad de la Biblia en llevarte a ti a cometer un error. Es decir, tiene que ver con la práctica de los principios que se explican en la Biblia, que todos ellos te llevan y te deben llevar, si la estás interpretando correctamente, a tomar buenas decisiones, ¿sí? Y a no cometer errores en tu vida, ¿no? Es el concepto que yo asocio con la infalibilidad. Y con respecto a inspiración, el pastor Javier también explicaba, ¿no? Que la palabra del griego que se usó allí tenía un concepto de exhalar o de respirar, ¿no? Y yo entiendo que cuando la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a que Dios literalmente exhaló lo que quería que los escritores de los libros de la Biblia plasmaran allí, palabra por palabra. Es decir, que no cabe duda de que el mensaje que está allí escrito es directamente el mensaje que Dios quería transmitir. Indudablemente intervienen factores sociales de las épocas en que cada uno de ellos vivió, ¿no? Pero esos factores intervienen más que todo es en aspectos de la forma en cómo se expresan las ideas y no de las ideas y de las palabras en sí mismas, ¿sí? Más que un libro de cómo los hombres expresan su relación con Dios, Dios expresa la forma en que quiere relacionarse con los hombres. Em, y eso de que la revelación es progresiva, también estoy muy de acuerdo con el pastor Javier, pero no con todo el concepto como él lo explica, sino que cuando entendemos que la revelación es progresiva, es que Dios a través de las épocas se ha ido revelando progresivamente al hombre, ¿no? Por ejemplo, a Adán y Eva, él se reveló a través de una promesa que decía, la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente y la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Entonces, esa es una revelación, ¿no? Y esa es la, vamos a decir, la primera revelación o la primera promesa que Dios hace de redención para el ser humano, ¿no? Y progresivamente en la historia el Señor se fue revelando a la humanidad, ¿no? Hasta culminar la revelación con la encarnación del Verbo, Jesucristo, hecho hombre, y por supuesto todo lo que había que decir acerca de él, que son los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y tú comentabas algo también acerca de que Pablo, por ejemplo, no dijo que él hablaba la palabra de Dios, pero al principio del podcast precisamente tú citaste un texto donde él dijo en una oportunidad, ok, aquí hablo yo y no Dios. Eso nos hace pensar que Pablo cuando estaba escribiendo realmente sí estaba pensando que era Dios quien estaba hablando a través de él y que quiso abrir un paréntesis en una de sus cartas para decir, ok, aquí hablo yo, pero en realidad quien estaba hablando en todo el texto es Dios. Y, y yo quiero enfatizar esto, ¿no? Desde el punto de vista de
las palabras del mismo Señor Jesucristo al respecto de los libros que para entonces eran la Biblia, ¿no? Que es la Biblia hebrea, que era la Biblia que nuestro Señor utilizaba, ¿no? Y sus primeros discípulos. Él dijo, por ejemplo, y voy a leer en Lucas capítulo 24, del 44 al 46, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Obviamente el Señor está hablando después de la resurrección y les dice, toda la ley que es la Torá, los profetas y los salmos, que eran los tres grandes grupos que componían la Biblia para aquel entonces, ¿verdad? Que es nuestro Antiguo Testamento, todos esos libros hablan de él. Incluso las partes, el pastor Javier estaba citando textos bastante difíciles de comprender en las escrituras, como textos donde evidentemente dice que Dios ordenó la matanza de niños. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando dijo, la ley habla de mí, está diciendo incluso los pasajes esos que no podemos entender, todo eso se trata de mí. Y todo eso era necesario que se cumpliera. También dijo en Lucas, también en el capítulo 24, versículos 25 al 27, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, que es desde el libro de Génesis, aquí hago yo mi paréntesis, vuelvo a la lectura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, y no dice en parte de las escrituras, dice en todas las escrituras, lo que de él decían. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan capítulo 5, versículo 39. Y yo pudiera citar, ¿no? Un montón de textos donde el Señor Jesucristo habla acerca de las escrituras como unos textos que hablan acerca de él. Ahora, ¿cómo deduzco yo que esos textos son inspirados por Dios y que son palabra de Dios? Porque si estos textos hablan de Jesús desde Moisés, desde Génesis, donde no se tenía ni una mínima idea ni ningún concepto acerca de Jesús, es imposible que a estos hombres se les haya ocurrido en su relación con Dios, que como bien dijo el pastor Javier, es progresiva y no tenían ningún concepto, ningún conocimiento, ni podían tenerlo acerca de Jesús. ¿Cómo es posible que estas personas pudieron hablar proféticamente acerca de Jesús si no es a través de la inspiración del Espíritu Santo que ya estaba obrando en ellos? Entonces, el Señor les dijo, escriban esto, ¿verdad? O los inspiró. Y el concepto de inspirar es mucho más que la superficialidad que hay en escribir una canción. Yo también soy compositor y yo también tengo mis momentos de inspiración para componer las canciones, que todas ellas, bueno, a excepción de una, también le escribí una canción a mi esposa, pero todas las demás han sido para Eso es glorificar pecado, al Jefferson. Señor. ¿Cómo dice? Eso es pecado. No es pecado, pero lo que quiero decir es que la inspiración es más que eso, o sea, eso es muy superficial, eso de que yo me inspiro para componer algo, para escribir algo, eso es un concepto de inspiración, ciertamente, si vamos al diccionario seguramente lo vamos a encontrar, pero no es el concepto de inspiración al que se refiere la Biblia cuando habla de eso. Entonces, el Señor los inspiró para que escribieran profecías acerca de Jesús desde Moisés y estas profecías se cumplieron, que eso demuestra que son verdad. Entonces, si fue Dios quien inspiró a estas personas a escribir cosas que ellos no conocían, que ellos no entendían, porque Moisés cuando escribió sobre Jesús no entendía que era sobre Jesús, entonces quiere decir que hay un autor
mayor que Moisés detrás de la ley. Y ese autor es Dios, es el Espíritu Santo de Dios obrando a través de Moisés y de cada uno de los escritores de la Biblia. Ok, ok. Entonces yo Pero tengo la... Jefferson, Ajá, dale Andrés. sorry. ¿Qué diferencia? Porque yo tengo un amigo, Benjamín Enríquez de Catálisis, y a él yo le robé esto. Entonces, ¿qué de especial tenía el Espíritu Santo en los escritores de aquel tiempo que no tenemos nosotros acceso a esos escritores? Porque basado en lo que usted me dice, en el momento que se cierra el canon de la Biblia, esa inspiración divina deja de existir porque ya nada más es revelación especial. ¿O me equivoco? Mira, esa está fácil la pregunta. Tú acabas de cuestionar ahorita la autoría de una de las cartas de Pablo. No recuerdo cuál de ellas fue la que cuestionaste, ¿no? Segunda de Pablo, Timoteo. ok, segunda Timoteo. Pablo es un autor respaldado por otro autor de la Biblia que es Pedro, y yo les quiero leer también el texto, ¿no? Que está en Pedro, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, Pedro reconoce al Amén, apóstol amén, Pablo. amén. Pedro reconoce al apóstol Pablo como un autor que está hablando en nombre de Dios. Ahora, tú te atreviste en el podcast, ¿verdad? En tu introducción, a cuestionar la autoría del apóstol Pablo. Un apóstol de quien se dice que vio al propio Señor Jesucristo, que se le reveló y que lo dejó ciego cuando iba camino a Damasco. Tú conoces bien la historia. Entonces, si tú eres capaz de cuestionar la autoría de Pablo, un hombre que vio con sus propios ojos al Señor Jesucristo, y el respaldo que Pedro le da a Pablo, Pedro, un hombre que caminó 3 años con el Jesucristo de carne y hueso. Entonces, ¿cómo crees tú que si yo escribo hoy algo inspirado por el Espíritu Santo, que, ojo, no digo que no sea posible, el mismo Espíritu que inspiró al apóstol Pablo y que inspiró a Moisés, me puede inspirar a mí, me puede revelar a mí cualquier cosa? Eso sí, mi revelación jamás puede ir en contra de la revelación previa. Si yo tengo una revelación que contradice las escrituras, mi revelación es falsa. ¿Sí? Ok, Pero ahora, dígame, si el Jefferson, espíritu... una persona Déjame terminar la que idea, haya déjame sido... terminar la idea. Ok, Por yo estoy favor. emocionado, sorry. Yo también. Entonces, mira, viste, me hiciste perder el hilo. Mira, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que caminó los 3 años con el Señor Jesús, respalda a Pablo. Ahora, si yo escribo, ¿verdad? La revelación que el Señor me ha dado, que no contradice a las escrituras, vamos a decir que es algo adicional. Dime tú, o cualquiera de los presentes, si no me cuestionarían. Una persona que está viviendo 2000 años después del Señor Jesucristo, que no caminó con el Jesús de carne y hueso, ustedes me cuestionarían a mí, no creerían mi revelación. ¿Por qué? Porque si son capaces de cuestionar las revelaciones de los discípulos que caminaron con Jesús, ustedes van a cuestionar cualquier cosa. Los discípulos que caminaron con Jesús son la autoridad máxima en relación a lo que se puede decir acerca de Jesús. Y es así. Entonces, no me pidas que dejemos abierto el canon. ¿Para qué? Para cuestionarlo más. ¿O qué vamos a hacer? Llamamos a Sociedades Bíblicas Unidas y le decimos, mira, vamos a abrir el canon. Créense ustedes un comité de evaluación de nuevas revelaciones y envíelo a todas las iglesias una vez al año para su utilización dentro de la iglesia. Por eso el canon está cerrado. Por eso el canon está cerrado. Deja responderte.
tal vez un imán de hace un año, créeme que te cuestiona, aunque hubieras conocido a Jesús y hubieras metido tu puño entero en la herida de Jesús, yo te hubiera cuestionado muchas cosas, porque el imán No lo dudo. de hace un año cuestiona hasta el mismo Jesús y hasta el mismo Dios, pero el imán de ahora está tratando de reconocer a Dios a través de la vida de las personas. Y si, o sea, y si tu vida es íntegra y hay un reflejo, el fruto del Espíritu, digo, ¿por qué no? Puede que Dios sí le esté dando una nueva revelación. Esa solamente es mi respuesta. Ahí la dejo. Ok, Continúa. pero entonces, ¿por qué cuestiona la revelación del Yo apóstol Pablo? también, yo también, Déjame, yo respeto muchísimo la revelación de un montón de escritores nuevos y muchísimo más que, digamos, muchos de los libros de la Biblia. Eh, Entonces, digamos, es posible. Respondiendo a preguntas, es que ¿por qué a Pablo lo cuestiono? Porque no lo conocí. Yo, fíjate que hay un tema ya, ya abordado dentro de mis Pero Pedro podcasts lo y creo conoció y que Jesús conoció a Pedro. Ahí está el respaldo. sí, ese es el tema, pues yo hace mucho no confiaba en la gente famosa, o sea, personajes de la esfera cristiana popular. Yo no creía en su integridad como tal, es como, nada, esa es pura falsedad, o sea, aquí, ¿quién puede tener tanto éxito porque uno tiene tantos años dentro del evangelio y sigue parado donde mismo, ¿no? Pero es mera vanidad, de alguna manera, es mero ego y un montón de temas, ¿no? Pero dices algo interesante sobre esta parte del Cristo, porque el que importa es Cristo para mí. Entonces, si yo comienzo a tener una relación más cercana a Cristo, es evidente que voy a lograr a ver a Cristo a través de las otras personas. Nice, Porque nice. no es Pablo, no es Pedro, no es Jefferson, no es Javier, no es Andrés, es Cristo. Y si yo entre más íntegra sea mi relación con Cristo, con Dios, voy a ser más capaz de ver a Dios a través de las vidas de otros. Y es por eso te digo que en esta temporada estoy aprendiendo a hacer eso. Un año atrás creo que no hubiera hecho esta reunión. Pero avanzando, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Javier sobre, ok, entre la postura en la que tú tienes, ¿qué tanto afecta en tu relación con Dios, en tu relación con tu iglesia, en tu relación con tu gente amada, comenzar a ver la Biblia como un hecho verídico, como un hecho innegable, como un hecho intachable? mira, Ajá. quiero, primero que todo, quiero eh, hablar un poco de lo que tú acabas de mencionar. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices en términos de que si le preguntamos a las personas qué es la vida eterna, que es lo más importante, las personas podrían decir la vida eterna se trata de ser salvo, de estar en el cielo para siempre con Dios, de pasarla bien, de estar salvo, ¿verdad? Con Él. Pero si le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿de qué se trata la vida eterna? En Juan 17:3 Él contesta bien sencillamente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a aquel que tú has enviado. Quiere decir que Jesús está hablando. La vida eterna se trata de relación, de conocimiento, de conocer. Por eso, cuando Jesús se va a ir, Él dice, le dice a los discípulos, chicos, yo me voy, pero les voy a dejar la Biblia. Eso no es lo que Él dice. Me voy y les dejo mi espíritu. Él no dice les voy a dejar la Biblia. De hecho, Juan dice, la ley y los profetas, digo, Jesús dice, la ley y los profetas son, hasta Juan, hasta ahí se acabó. ¿Cuál es el propósito de la ley, de la escritura antiguo testamentaria? Señalar a Cristo. Si le preguntamos a Jesús, ¿para qué era la ley? ¿Para qué era la escritura antiguo testamentaria? Él nos va a contestar
en Juan 5:39, Jefferson, que tú lo mencionaste, porque él no dijo que escudriñemos las escrituras. Él estaba hablando con los religiosos y le dice a los religiosos, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan, a ustedes les parece que en ellas está la vida. Y dice, pero no quieren venir a mí. Y entonces inmediatamente dice, ¿cuál es la función de la escritura? Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que me señalan a mí, porque hablaban proféticamente a la persona de Jesús. Ahora, una vez que Jesús se hace realidad en la tierra, la función escritural cesa, porque ya cumplió su Uf. propósito. Wow. Y entonces, ¿qué es lo que comienza? Comienza una etapa donde Jesús dice, ahora les voy a enseñar cómo es que se vive. Se vive en relación con nuestro Padre, porque no es mi papá, es el Padre de todos. Porque cuando le dicen, Jesús, enséñanos a orar, les voy a enseñar a orar. Padre nuestro. Jesús no había muerto, nadie había aceptado a Jesús como Salvador. Estaba hablando con los judíos y él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Es el Padre de todos. Y cuando vamos a Efesios 4:6, él dice, el Padre de todos que está por todos, sobre todos, en todos. Entonces, ¿qué ocurre? Él dice, por eso cuando él se va, él dice, yo me voy, pero les voy a dejar aquel que les va a acordar su identidad verdadera como hijos y que ustedes van a poder conocerme directamente sin necesidad de un libro. Ah, que el libro nos es útil ahora. Claro que nos es útil porque como quiera la Biblia nos ayuda para que nosotros podamos dirigirnos a la persona, pero la Biblia no es un sustituto de la relación directa con Dios. Lamentablemente, a través de los años, eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que escuchamos frases, Jefferson, como la que tú dijiste, que todo lo que yo recibo tiene que ser respaldado por la Escritura. Pues yo difiero de ti. No todo lo que yo recibo tiene que estar respaldado por la Escritura. A lo mejor me oigo un hereje, a lo mejor me oigo no sé cómo. ¿Por qué? Porque en las relaciones con las personas no hay un libro escrito. La gente puede escribir un libro sobre el matrimonio, pero cada matrimonio es único y diferente. Y a lo mejor lo que sirve para un matrimonio no sirve para otros. Y cada uno pasa por experiencia. Así mismo es nuestra relación con Dios. Y para contestar la pregunta de Ems con relación a cómo esto afecta en nuestra vida, nosotros nos reunimos semanalmente con personas y yo les enseño como les enseña, igual que Andrés le está enseñando a su hija ahora. Yo siempre he dicho lo siguiente, la mejor teología es la paternidad. Cuando yo entiendo que nuestro Dios es Padre, ¿sabes cómo es mi relación con mi papá? Sin un libro. Es una relación directa, donde yo hablo con él y él habla conmigo, porque él no está allá, él está aquí, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos una relación directa. Lo que pasa es que lamentablemente hay personas que han abusado de eso y sabemos de experiencias que las personas dicen, no, no puedes depender del Espíritu porque tienes que tener cuidado, porque te pueden enseñar falsamente, te pueden hacer esto, aquello, lo otro. No, ¿sabes Y qué? nuestro corazón no es de confiar, nos dicen. Claro, pero ¿sabes qué dice Dios? Que el corazón nuestro es el corazón de Él. Dice que la mente nuestra es la mente de Él, que nuestra vida es la vida de Él. ¿Quiere decir que podríamos confiar en la vida de Él? La contestación es sí, podemos confiar. Porque aunque la escritura dice, porque tenemos una palabra profética más segura. Claro, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo cuando la palabra estaba dirigida a la persona de Jesús. Pero otra vez, una vez Jesús vino, murió, resucitó, ascendió, Él está vivo en nuestras vidas y podemos depender directamente de eso. Y eso es lo que yo enseño, es con la gente que yo me reúno. Yo les enseño a relacionarse con Dios igual que yo me relaciono con mis hijos y mis hijos conmigo, porque puedo hablar con Dios. Yo no necesito leer la Biblia. Ah, que la leo, sí la leo todos los días, pero no porque lo necesite. Es porque sencillamente para mí me enriquece lo que leo, igual que tengo otros libros que los leo y me enriquecen de igual manera.
Y en ese sentido, yo no necesito que Pablo lo avale, no necesito que Pedro lo avale, porque tengo al Espíritu de Dios que lo avala al 100%. Muy bien. De hecho, fíjate que... Quisiera, si pudiera darme la oportunidad de responder dos cositas Dale. al estimado Pastor Javier. Mira, cuando dijiste que después de Juan, ¿verdad? Que cesó la escritura, porque Jesús dijo, ¿no? Que la ley y No, los no dije profetas que eran cesó la hasta Juan. escritura. Perdóname, Jefferson, no dije que cesó la Ah, escritura, dije que cesó la dime función escritural antiguo testamentaria. ok, cesó la función escritural. Bueno, mira, si los evangelistas hubiesen cesado su función escritural, ¿qué sabríamos nosotros de Jesús? Los ¿Por evangelistas quién? vivieron bajo la ley. Ok, pero fueron después de Juan. Sí, Entonces, porque aún si después que la Jesús función resucitó, escrita, todavía había gente con la ley. Todavía hay gente con la ley. todavía hay gente con la ley. Entonces, la función escritural no cesó hasta Juan. Los profetas cesaron hasta Juan, pero gracias a Dios la función escritural continuó porque nos dieron los evangelios, que son la única revelación que tenemos acerca de Jesús. ¿Sí? El Espíritu Santo, claro que sí. ¿Para qué? Para revelarnos a través del texto y para hacernos No, entender no, el para texto. revelarnos vida de Jesús, no el texto, vida de Jesús. Eso A es ellos les diferente. reveló el texto y a nosotros nos revela interpretar el texto para conocer a Jesús. Porque mira, imagínate tú que no tuviésemos los textos, Pero, vamos a hablar solamente de los 4 evangelios. Entonces, el Espíritu Santo habría tenido que revelar, ¿verdad? A Jesús Jefferson, ¿cuántas mágicamente en la mente de las traducciones personas. hay de esos 4 evangelios? Porque al principio usted habló acerca de la palabra, de que inspiró la palabra, pero todas las Biblias, todas las de todas, o sea, son miles de traducciones. Si la palabra de Dios inspirada en la gente fuera realmente tan importante, ¿por qué nosotros permitimos una sola traducción? Mira, Donde se antes de pierden los contextos, responder, se pierden las... Dale. quisiera otro comentario, ¿no? Que el pastor Javier también dijo que yo dije que todo lo que el Señor nos revele debe estar respaldado en la escritura. Yo no lo dije así, o sea, yo dije que todo lo que el Señor me revele no puede contradecir la escritura, ¿sí? Porque si Dios ya reveló algo, entonces, ¿cómo es que ahora va a revelar algo diferente? Entonces Dios se contradice. Entonces, eso fue lo que dije, ¿no? Y de hecho, anteriormente había dicho que Dios me puede revelar algo nuevo a mí, pero el problema es que lo que me revele a mí es para mí. Yo no puedo exigir que eso se canonice y que todos los cristianos ahora deban creer la revelación que Dios me dio a mí. ¿Sí? Esa es Porque lo que quiero decir ahora con te respecto. pregunto, ¿el Dios de Pablo es Dime, diferente al Dios que tú tienes? no, en Sí. ninguna manera. Y digamos, si Dios le revela algo a usted, ¿puede usted pasárselo a su hijo también o a sus Mira, amigos? Porque yo creo estamos que, hablando que la Biblia siempre, o sea, Jesús habló acerca de, nos predican por años de que Jesús habló acerca de una salvación. Jesús no habló de salvación, Jesús habló del cielo en la tierra y el cielo en la tierra era una expansión de vivir bajo el reino donde nosotros nos relacionamos con todo, o sea, es una expansión, no es hacia arriba, es hacia los lados. Entonces, digamos, si el Espíritu Santo le revela algo a usted, es solo para usted, usted no se lo puede enseñar a sus hermanos, a sus primos, a sus mira, hijos, a sus nietos. cada uno de nosotros ejerce una autoridad sobre algunas personas, ¿no? Por lo menos yo no ejerzo autoridad sobre ninguno de ustedes acá. Sobre mi hija yo ejerzo autoridad. Entonces, obviamente, si el Señor me está dando algo a mí, yo puedo compartirlo con ella. ¿Ves? Pero no es para todos. ¿Por qué? Porque entonces ahí volvemos al principio que yo estaba hablando al principio. Si cuestionan a Pablo, si cuestionan los evangelios, a mí también me van a cuestionar porque yo no tengo la autoridad. A eso me refiero, ¿ves? Ahora, con respecto a las Pero traducciones, Jefferson, dime.
una preguntita, porque digamos, si agarramos esto que usted acaba de decir, todo el Antiguo Testamento fue hecho para los judíos. Entonces es específicamente para ellos. Entonces, no para nosotros. Jesucristo es el quien le da la autoridad y lo acabo de leer en un montón de pasajes y hay un montón de textos más. Jesucristo le da la autoridad a los textos del Antiguo Testamento, a todos ellos. Y si Pero él no Jesucristo le le está podría dando dar la la autoridad, es autoridad. para todos, porque Jesús es autoridad sobre todos. Ok. Pero entonces Jesús no le podría dar autoridad a usted que su revelación también sea para todos. ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo te lo viene tendría que volver a bajar Jesús y decir, bueno, Brother, mira, no, con los textos de amor, con Jefferson? relación. O sea, No, algo porque si tú no me interesantísimo conoces a de mí, los ¿cómo Dios te va a debates. revelar a ti eso? Claro, pero imagínese que yo tengo 5 años relacionándome con usted y somos mejores amigos, porque hemos invertido tiempo en esta relación, que es lo que Jesús está hablando. ¿Puede usted decírmelo ahora? Si estoy ejerciendo algún tipo de autoridad espiritual, moral sobre ti, creo que Si sí. sos mi amigo, solo mi amigo. No te Entonces sabría solo los responder esa líderes pregunta. pueden ejercer. Es que estos son los problemas que son un poquito más filosóficos, pero son problemas grandes acerca de darle una autoridad que ni siquiera la Biblia está reclamando por sí misma. ¿Entiende? Digamos, si nosotros hablamos de expansión La Biblia sí del reclama la reino, autoridad porque la Biblia dice ser la palabra de Dios. bueno, las Hay un montón de textos. traducciones que tenemos en este momento, que ese es mi punto, porque no, o sea, en Perdóname, ciertas versiones de la Biblia se encuentran, en otras no. Dale, la escritura Javier. en ningún sitio dice que es la palabra de Dios. En ningún sitio lo dice. La única palabra de Dios es Jesús. Jesús. Juan 1, cuando habla del Logos, y el resto del Nuevo Testamento, cuando habla del Logos, siempre se refiere a Jesús. Nunca al libro. Nunca. Porque de hecho el libro no existía. Por lo tanto, si no existía, es Sí, imposible correcto, que tú correcto. puedas decir Mira, voy que con Juan. Hebreos 4 diga, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No está hablando del libro, está hablando de Jesús, está hablando de la persona, no está hablando del libro en ningún sitio en el Nuevo Testamento. Mira, dice Juan 10, 34 al 36. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Sí? Jesús está diciendo que la palabra de Dios vino La palabra de en Dios la es Él, ley. es Él. La palabra de Dios vino en la Sí, ley es y él. Él No. encarnó. Él Es encarnó Él la y la palabra ley de lo está Dios. señalando a Él. Mira, precisamente cuando la Biblia muestra a Jesús como el verbo encarnado, le está dando autoridad a la palabra escrita, porque está diciendo la palabra escrita, que es autoridad, se encarnó en Jesucristo, que es autoridad. Perdóname, el Dijo que se encarnó Jesucristo, fue yo Dios, no he no fue la venido, palabra. yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplir. Claro. Sí, tienes toda la razón, Entonces, porque Él tenía que cumplirla para que nosotros no la cumplamos. Por eso es que cesó la función escritural, porque Él ya la completó. Por eso Él dijo en la cruz, ya consumado es, ya todo está hecho, no hace falta más nada. Por eso es que cuando habla de la palabra de Dios, habla de Jesús, no está hablando de la escritura. bueno, y es que eso es lo que yo te quiero hacer ver. Si Jesús se está comparando con la ley, con el verbo, con la palabra escrita, es porque la palabra escrita tiene autoridad. Creo que todo depende, ¿no? Porque Ujú. claro que la palabra puede tener una autoridad dependiendo en qué momento estés en tu relación con Dios. Porque aquí estamos reunidos personas que tenemos ya bastante tiempo en el cristianismo, ya bastante tiempo conociendo al Espíritu y quién es Cristo. Pero si yo me pongo en los pies de una persona que apenas está pisando la iglesia apenas unos 5 domingos, ¿cómo yo voy a identificar que es el Espíritu Santo? Yo lo pregunto porque
mi novia está pasando una transición entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Y cuando yo le pregunto, que cuando oran por ella, le digo, oye, ¿qué sentiste? Me dice, pues sentí paz, siento tranquilidad. Y a veces uno en su experiencia rabasáica espera que, no sé, que sea un estruendo, ¿no? Cuando ahora por mí ora, yo logro ver a Dios a través de la oración de las personas hacia mi vida y que, ay, es lo que andaba buscando. O no sé, hay una sinergia espiritual que sucede. Pero hay algo que dijo Javier para, para respetar cómo le gusta que nos refiramos a él. Entonces, hay algo que dijo Javier sobre que él no necesita leer la Biblia. Y es porque yo comprendo que tienes una relación con Dios más íntegra. Pero creo que si yo estoy iniciando, mi manera de comenzar a tener una relación con Dios es a través de la Biblia. Entonces creo que logro ver un razonamiento con Jefferson, pero a la vez, si uno no empieza a interactuar, digamos, en oración, si así lo podemos traducir, creo que no voy a entender muchas cosas de la Biblia, porque a mí me pasa que la leo, no voy a suponer, voy a poner ejemplos que me pasaban en mi adolescencia. Me ponía a leer la Biblia después de haber tenido una sesión de autoamor porque quería quitarme los pecados a bibliazos. Entonces yo decía, ok, ya me masturbé, voy a leer la Biblia porque quiero que mis pecados se salgan en este momento. ¿Ustedes creen que entendía algo? Claro que no, estaba lleno de endorfinas, pero lo leía por ese sentido y yo sé que fui un adolescente bien raro porque a veces leía Cantar de los Cantares y decía, ok, ¿por qué está sucediendo cosas en mi entrepierna? Pero, pero creo que tengo una pregunta para Jefferson. Ya estamos entendiendo por qué Javier, por qué Andrés de alguna manera se pueden oponer a la situación de en qué me afecta ver la Biblia literal. Pero yo te quiero preguntar a ti, Jefferson, ¿en qué te afecta ver, o sea, tratar de aceptar un poco la postura de ellos? O sea, ¿no sientes que te va a abrir otro espectro en tu relación con Dios? ¿O qué ondas? Mira, primero, una palabrita que dijiste ahí que yo sé que define mucho el concepto de personas que tienen el pensamiento de ustedes con respecto a personas que tienen el pensamiento como el mío, ¿no? Y es la palabra interpretación literal. Sí, esa palabra literal. O sea, los que creemos como yo creo, no interpretamos todos los textos de la Biblia de forma literal. O sea, la Biblia es un libro que en cada página tiene metáforas. O sea, un montón de metáforas que deben ser interpretadas en formas de metáforas. ¿Sí? Que no quiere decir que no sean verdad y no sean inspiración. Son metáforas que nos enseñan verdades. Ojo, tampoco es que cualquier historia bíblica que parezca sobrenatural es metafórica. Tampoco es así. Entonces, no es que interpretamos todo literal, es que creemos que lo que ahí dice es verdad, sea que lo esté diciendo de forma explícita, literal, o sea que lo esté diciendo de forma metafórica. Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿en qué me afectaría creer como ellos creen? O sea, tú estuviste ahorita tratando de explicar algo, yo no sé si lo entendí muy bien, porque tú dijiste que nosotros cuando estamos nuevos en la vida cristiana necesitamos leer la Biblia, ¿verdad? Para poder entender, porque todavía no hemos tenido esa relación con Dios para experimentarlo. Pero luego dijiste que cuando eras adolescente no la entendías. O sea, entonces no me pareció como que muy coherente el ejemplo. No sé si no fue que no entendí bien. Pero la Biblia no es para cristianos principiantes. La Biblia es para toda tu vida, para toda tu vida. O sea, desde el momento que tú la conoces o que tú conoces al Señor Jesucristo,
La Biblia está allí para enseñarte todas las verdades que Dios está hablando para su pueblo en todos los tiempos, ¿sí? Y eso, o sea, yo voy a llegar a viejo y no voy a dejar de leer la Biblia para encontrar eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo creo que la Biblia no es la palabra de Dios, entonces surgen expresiones como las que dijo Javier, que él dice, yo no necesito leer la Biblia, obviamente, porque si la Biblia no es palabra de Dios, la Biblia es cualquier libro, yo no necesito leerlo. Eso es así. Entonces, cuando yo tengo un problema en mi vida, la Biblia no me va a dar la solución. La Biblia no me va a dar este, herramientas. Y cuando venga una tentación, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué hizo Jesús cuando vino la tentación? No le cayó a bambutazos al diablo a punta de escritura. ¿Ah? ¿O qué fue lo Ajá, que él vi lo que utilizó? hiciste ahí. Él utilizó ¿qué? Experiencia. Él no utilizó experiencia, él utilizó la escritura. 3 veces lo hizo hasta que el diablo salió huyendo. Entonces, cuando venga la tentación en mi vida, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con qué le voy a responder? ¿Con experiencia? No, no es con experiencia. Cuando venga el momento de la prueba, ¿dónde van a estar las verdades bíblicas? Las verdades de Dios para mi vida que me van a ayudar a vencer la prueba. Están ahí en ese libro. Cuando venga, mira. Fíjate que hay algo muy importante que tocas, que lo logro ver, que claro que la palabra de Dios te da certeza, porque esto me pasa a mí. Yo suelo, cuando doy plática con jóvenes y adolescentes, no saco la Biblia, hablo desde las heridas que ya tengo sanadas en Jesús, para que estos chavos en su momento crucial, pues de alguna manera se identifiquen conmigo, ¿no? Pero llegó un momento antes de comenzar el diálogo, unos días antes, digo, oye, ¿cómo sé si lo que voy a decir no es antibíblico? Porque no quiero que los papás de estos niños lleguen y, oye, tú le dijiste esto a mis hijos. Entonces, sí, claro que, eh, creo que lo voy a decir así, creo que sí es una responsabilidad de nuestra relación con Dios leer la Biblia para que luego no nos agarren a bambutazos, ateos tipo Andrés que nos van a dar en nuestros cimientos de nuestra cristiandad. Hey. Pero creo que para mí en lo personal, la Biblia me ha dado certeza, porque hay cosas en mi relación con Dios que hay un fruto y un fruto de ideologías en donde, oye, yo creo que realmente Dios quiere esto. Y cuando otra vez retomo mi lectura bíblica, ¡pum! Ahí está. Eso que pensaba tal cual, ahí viene y digo, ok, no estaba tan loco. Entonces creo que esa es la parte en cuanto interactúa el espíritu que te revela la realidad de Dios y la palabra inspirada en Dios. Pero Ems, Ajá. ¿es solo en la Biblia donde usted encuentra respuestas o usted puede encontrar respuestas en otros libros, en videos, en conversaciones con amigos? Porque el asunto es esto, yo le aseguro, ni lo voy a dejar contestar, yo sé que las respuestas están en todos lados, porque el Espíritu Santo es el que da las respuestas. Por eso es que, digamos, aquí yo peco, sí, yo peco de no darle el valor que la mayoría de la institución le da a la Biblia, pero yo le puedo asegurar que el peso que yo le doy al Espíritu Santo es mucho más grande que la mayoría de personas que bibliolatran, o sea, es una bibliolatría lo que hacen con las escrituras. Entonces, digamos, si el Espíritu está en todo lado, no solamente en la Biblia, y mi relación es 24/7, no solamente con un libro, sino con el Espíritu Santo en general, entonces pues las respuestas están en todo lado. Entonces, del mismo modo que podemos encontrar respuestas y digamos, Jefferson lo dice, si algo sucede en mi vida y yo ocupo la solución, ¿dónde la encuentro? Y brother, o sea, el mundo que Dios hizo para nosotros está
lleno de soluciones. Y muchísimas veces, o sea, yo esto lo he dicho varias veces, muchísimas veces tenemos la cabeza abajo en las escrituras y tenemos a Dios al frente y no podemos ver a Dios al frente porque tenemos nuestra cara en las escrituras. ¿Qué Entonces, hizo Jesús, Andrés? sí, ¿Qué hizo Jesús cuando lo tentó el diablo? brother, ¿quién estaba con Jesús para escribir lo que le sucedió a Jesús? Jesús estaba solo por 40 días o se llevó a una persona para que escribiera todo. No, no había nadie. La única Y no razón que pudo, y nosotros no pudo sabemos venir, esto, y no pudo venir 40 días después y contarle a alguien Ok, lo que él hizo claro. allá, lo que Te- le pasó Y allá y alguien lo dígame el escribió. modo favorito de comunicación de Jesús. Su modo favorito de Andrés, comunicación es ficción, parábolas. Él contaba historias que no eran reales, donde tenía un mensaje, una enseñanza al final, pero nosotros aceptamos que Jesús habla en parábolas, pero no soportamos que la gente pueda decir, el Antiguo Testamento tal vez también es, si Jesús es Dios, ¿por qué el Antiguo Testamento no está lleno de parábolas? Pero Jesús cuando hablaba en yo creo parábolas que, les decía, voy a hablar en parábolas. El Antiguo Testamento no hace eso, no en todas las fíjate que ocasiones. rapidito, am, para hablar con relación, yo creo firmemente que el espíritu en nosotros lo hemos subestimado y que le hemos dado demasiado valor al libro. Cuando yo digo esto, la gente malinterpreta y piensa que es que yo menosprecio el libro o lo desvalúo, ¿no? De eso no es que yo... El libro es importante y cuando yo digo que no lo necesito, yo no, es real, yo no lo necesito como no necesito ningún libro, porque tengo el espíritu en mí. Ah, ¿que es beneficioso para mi vida? Claro que es beneficioso, porque cuando yo tengo situaciones donde yo me desenfoco en mi vida y voy al libro, el libro me dice, para, Javier, mira, puedes mirar a Jesús, puedes mirar al Señor, puedes mirar a Dios y reenfoco otra vez y puedo seguir hacia adelante, pero el Espíritu está dentro de mí hablándome. Y cuando Jesús cita, lo que Jesús cita, escúchame bien, no es la Biblia y no es la Escritura. Jesús está citándose a él mismo. Está Bueno, diciendo lo que él ahí está dijo diciendo que lo que el Antiguo anteriormente. Testamento dice es palabra de Dios. Bueno, Escúchame, yo no dije que no era, yo dije que la Biblia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Y Y lo que como yo la estoy palabra de diciendo Dios tiene ahora errores es, en el Antiguo Testamento. ok, la Biblia tiene errores. La palabra Pues de en el Dios que Nuevo es Cristo también. no tiene Pero tú dijiste errores. ahorita, la Biblia es palabra de Dios. Entonces la palabra de Yo Dios no tiene dije que la errores. Biblia es palabra de Dios en ningún momento, al contrario, Lo dije que acabas de la decir, Biblia hermano. no es la palabra de Dios. Ah, ok, Todo el escuché tiempo mal. dije que la Biblia no es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es Jesús. Él es el Logos. Y que la Ok. Biblia siempre que habla de la palabra de Dios se refiere a Jesús. Yo no dije que era la palabra de Dios la Biblia. Y segundo, cuando Jesús cita para el diablo, que tú lo mencionaste, se está citando él mismo, porque él fue el que habló anteriormente. Él es el que está diciendo, esto es lo que yo te estoy diciendo, ¿me entiendes? Él está citándose a él mismo en el Nuevo Testamento. Y cuando Jesús está encarnado, él está viviendo bajo la ley, claro. Pero cuando él muere, la ley cesa, termina y comienza el momento de la relación. Nuestro Dios es completamente relacional. Y si es relacional, no depende de un libro, porque si una persona, como Ems dijo anteriormente, si una persona va a empezar en el cristianismo y le meten la Biblia, le va a pasar lo mismo que nos ha pasado a todos nosotros, que no entendemos nada. Ahora, si una persona empieza en el cristianismo y yo le doy mi mano y la ayudo y lo llamo y lo cuido y le pregunto cómo estás, cómo pasaste el día, eso la persona lo entiende. Eso es lo que Jesús hacía todos los Amén. días. Ujú. Y después, más adelante, le podemos dar la Biblia. Nosotros lo estamos haciendo al revés. Le damos la Biblia primero y la gente ni entiende lo que dice y después terminan frustrados porque sencillamente ni saben lo que quiere decir. Aparte, sin mencionar las miles de versiones, ¿cuál es la que le vamos a dar? No sabemos, porque no sabemos cuál es la correcta realmente. Pero la Y amistad, tú se la después, puedes dar a cualquier persona. Algo y de lo que después dice, le decimos,
si la razón que usted no entiende es porque el Espíritu Santo no le está ayudando, Sí, entonces le tiramos el bambutazo en la jupa y le decimos, es que usted no es suficientemente santo. ¡Pum! no es bien espiritual. Lo frustramos. Sí. David Eso que quería dijo decir Javier, algo. ahí sí me escuchan, ¿va? Eso que dijo Javier me hace sentido respecto a las versiones, ¿no? Porque hay un montón de versiones y eso es extraordinario, porque al final de cuentas sigue reflejando el corazón de quienes escribieron los textos bíblicos. A la cosa es que hoy nosotros la vemos desde nuestra perspectiva, que viene acompañada de un bagaje muy grande, tanto de exégesis como de doctrina. Cuando se comenzaron a escribir los textos bíblicos, los autores del primer testamento, que llamamos Antiguo Testamento, ellos no estaban escribiendo palabra de Dios, ni estaban escribiendo algo sagrado, ellos simplemente estaban escribiendo ciertas cosas que ayudaban a conectar con la espiritualidad de distintas tradiciones a las personas que leían, o no leían, que escuchaban estos rollos, porque no los leían. Esta idea de palabra de Dios es una idea que surge aproximadamente en el siglo entre el 5 y 7 de nuestra era, cuando las expresiones del judaísmo pierden el templo y necesitan un nuevo, una nueva cosa que puedan tocar, que les dé un sentido con Dios. Entonces ya no hay templo, que hay ahora, hay escritos. Ahí es donde surge esta idea de que es palabra de Dios. Pero hasta antes de esta idea, todos los textos que forman el Antiguo Testamento no eran palabra de Dios y se modificaban. O sea, lo más normal es que llegaba un redactor y decía, ok, el escritor de Jueces puso esto, yo creo que es distinto, y lo cambiaban. No había ningún problema. Y llegaba el libro de Ruth y no, yo creo que acá debe llevar es otra cosa. Y todos los textos se modificaban, hasta que ya entrando varios siglos después de que Cristo ascendió y después de que la iglesia cristiana ya estaba muy avanzada y de que el judaísmo también ya había estado muy avanzado, se crean estas nuevas doctrinas porque el ser humano siempre ha necesitado certezas. Aunque decimos que tenemos una fe en lo invisible, la realidad es que nuestra naturaleza necesita algo tangible y convertimos a la Biblia en esa cuestión tangible para tener nuestra certeza. Entonces, cuando logramos comprender que no se trata de un libro, sino se trata ni siquiera una persona, sino de un espíritu, una esencia, que es la esencia del Cristo, que está en todos lados y en todo, podemos ir conectando nuestra espiritualidad y abriendo nuestra espiritualidad a otras partes. Miércoles predicaba en la iglesia sobre los dos hombres que iban a Emaús y cómo ellos le dicen a Jesús, pensábamos que eras el Mesías, porque ellos estaban encajonados en su paradigma de lo que el Mesías debía de ser. Pero cuando lograron ver a Jesús en acciones, me sorprende mucho que cuando se dan cuenta que Jesús es el Cristo resucitado, es cuando él parte el pan en acciones, no en dogmas, no en estructuras, sino en acciones del día a día. Dicen, caray, eres tú. Y tuvieron que salir de su paradigma. Y yo ese día le decía a las personas que tengo el privilegio de inspirar, ¿y qué tal si nosotros salimos de la caja del paradigma que hemos formado dentro de nuestra estructura evangélica y nos abrimos a ver al Cristo en otros espacios, en otros lugares, y está en lo cotidiano, ¿no? Cómo comienza ese relato de Lucas viendo al Cristo en una plática, ¿no? Donde los encontré, iban caminando y platicando. Algo súper cotidiano. Nadie esperaría que ahí se iba a aparecer el Cristo. Tal vez esperaban verlo por primera vez resonando con trompetas, lleno de ángeles, pero no, una caminata normal y ahí está el Cristo. Y creo que es algo que a veces perdemos, ¿no? Por esperar defender o esperar que algo extraordinario suceda o que realmente ciertas palabras sean la palabra literal de Dios, perdemos la oportunidad de en lo cotidiano, en lo normal, en lo simple, en lo mortal, en lo que no tiene nada de divino, encontrar todo lo divino que es el Cristo. Fíjate que hay algo muy interesante que mencionan todos. Y hace poco mi mentor de Celebremos la Recuperación me decía esto, ¿no? Que cuando uno está discipulando a una persona o está presentándole a, pues a Cristo, me dice, tú no esperes que estas personas comiencen a leer la Biblia con intención, al menos que tengan mucha hambre, pero no esperes eso luego, pues, porque es como un proceso, ¿no? Me dice, tampoco esperes que ellos se conecten luego en la adoración. Tampoco esperes que ellos quieran orar. Y me dice, la única manera en que estas personas van a leer la Biblia y van a tener una relación con Dios va a ser a través de tu vida.
va a ser a través de este fruto. Entonces, creo que sí es importante leer la Biblia para reflejar ese eco en nuestra vida. Claro que es importante tener una vida en oración para reflejar ese eco en nuestra vida, porque hay algo muy interesante que narra Pablo, porque estamos hablando de la Biblia, entonces claro que voy a utilizar a Pablo, y él menciona esta parte, dice, ¿saben qué? Bueno, más dando un poco de connotación, viene hablando sobre, hey, eres libre de hacer lo que tú quieras, si tu conciencia te lo permite, arre, todo está chido. Y luego vuelve con el punto, dice, pero aunque mi conciencia esté libre, tengo que hacer cosas que yo no quiero hacer por el bien del reino. ¿Quién es el reino? Las personas, las vidas. Entonces, por el bien de que mi novia conozca a la presencia de Dios, yo voy a tener que callar mis quejas de mi iglesia para que mi hermano vuelva a conectarse con la presencia de Dios. Yo tengo que quitar mi egoísmo de decir, hey, esta es mi iglesia, no puedes entrar a mi iglesia, tú despreciaste a tu iglesia. No, ¿por qué? Porque importa más la vida espiritual de mi hermano que mis necesidades egoístas. Entonces, creo que podemos ir cerrando con esto, no con mis palabras, sino con todo lo que se ha abordado. Creo que han sido puntos de vista muy interesantes, muy de que te dejan para pensar. Entonces, solamente para aquellos que ya tienen un tiempo en una relación con Dios, mi pregunta para ti es, ¿qué vas a dejar de hacer para que una siguiente generación se conecte con la presencia de Dios? ¿Qué es lo que tú vas a ceder para seguir aprendiendo de la generación que te antecede? Entonces, lo que importa son las vidas, porque las vidas se conectan con Dios. Entonces, los dejo con esto. Te pido que compartas este episodio en Instagram, en tus redes sociales, porque este es el episodio menos hereje. Si te checas, nomás dije un chiste ahí de doble sentido, pero no todo el mundo lo cachó. y bueno, espero que estén en la siguiente emisión estos mismos invitados, si no, pues ya no estuvieron, y quiero darle las gracias por estar en este primer bambutazo de las Sagradas Escrituras. Y muchas gracias, Javier, por tu apertura. Muchas gracias, Andrés, Jefferson, David y Leo, por todo lo que dijeron y por guardar cordura. Quiero felicitarlos porque yo ya casi iba por palomitas y decía, no, estos van a decir, pues cállate a la verga, morro, déjame hablar. Yo sí puedo decir malas palabras porque ya pago impuestos. Entonces... Es su podcast. Pero al rato mi mamá me va a regañar. Entonces, yo sí rindo cuentas, amigos, no se preocupen. Pero muchas gracias por estar aquí. Y te recuerdo, yo soy M. Cárdenas, mis amigos me dicen Iman. Y pues esto fue el Pan de Enojón. Sé feliz y seguimos con bambutazos. Solamente quiero que estés reflexionando con esto para lo que sigue. Entonces, sé feliz y Dios te bendiga. Bye. Güey, acabo de entender el bambutazos, que es de putazos pero de bambú. Sí, exactamente. Tenía que escucharlo decir. Podcast lo hemos dicho. Hay que darle un bambutazo al hermano. Tenía que escucharlo decir de la boca de Ems para entenderlo. Solo puedo decir, maldita sea, justo cuando podía hablar lo van terminando, pero estuvo bien chido. No, pero vamos a continuar. Vamos a continuar.